Pilas, son misterios hoy de Latinoamérica arrancando esta noche el cartel paranormal antes de las historias de ustedes. Listo, Dani, ahora vamos a arrancar con lo menos perturbador a lo más perturbador y precisamente, Dani, vamos a viajar hasta México. ¿Listo? Vamos a México. Y esto es muy curioso porque debemos viajar a México y debemos viajar a Estados Unidos, a Norteamérica. Entonces, primero, Dani, en el año de 1989, en Michigan, allá en Norteamérica, existió y sigue existiendo un canal de televisión. Ese canal de televisión se llama como Canal número 5 o Canal 5 Televisión. Sí. Dani, resulta que para 1989, para ese año, hasta 1990 más o menos, hacia la medianoche, presentaban el himno nacional norteamericano, común y corriente, era como lo último de la transmisión, y después comenzaban programas repetidos, como en cualquier canal de televisión suele pasar cuando llega la medianoche. Ya. Dani, ocurrió algo muy curioso, y es que en ese año, en 1989, hacia la medianoche, el himno pues duraba completamente, y un momento u otro el himno se cortó a la mitad. Sí. La señal parece como si un hacker hubiera, valga la redundancia, hackeado la señal en vivo y coloca una imagen bastante extraña. Ah, salió una imagen, o sea, Una no solo imagen. se detuvo, sino apareció una imagen. Sí, Dani. Y esa imagen es de una, bueno, es una imagen en blanco y negro y se ve la figura de una mujer, obviamente humana, una mujer, pero la imagen da miedo, es como perturbadora porque es un fondo blanco con negro y se ve que tiene los ojos bastante grandes, como si fuera una persona pero inerte, como si estuviera vacía, por así decirlo. Así se ve la fotografía, como una Ya. imagen completamente vacía. Esa imagen, Dani, dura bastante tiempo en la medianoche y de hecho algunas personas que estaban viendo en directo ese canal mencionan que duraron hasta una hora con esa imagen en blanco y negro y que no cambiaba. La imagen salía con una descripción con el nombre de una mujer. Esa mujer, Dani, se llamaba eh, Joana López, ¿listo? Sí. Ahora, ¿qué ocurre, Dani? Aparece un número de teléfono en esa imagen y se cree que era como una referencia a una mujer que probablemente se perdió en esa época y pues la estaban buscando. Entonces está la imagen de la mujer, el nombre y pues el número telefónico por si logran contactarla. Ok. Eso ocurrió en 1989, Dani. Lo extraño es que en 1991, nuevamente a la medianoche, Dani, y tal cual el himno nacional se vuelve y se corta, A lo mismo. lo mismo exactamente, y Dani vuelve y sale esa misma imagen de esa misma mujer. En el mismo canal. En el mismo En el canal. canal 5 de México. No, ese es de Estados Unidos, el Ah, en canal, Estados Unidos. número 5, ¿vale? Sale la misma imagen de esta mujer como sin vida, inerte, ahí mirando fijamente la pantalla durante varios minutos y después otra vez vuelve la transmisión normal. Hasta ahí, Dani, pues las personas dicen como, bueno, simplemente una broma de un hacker, nada más. Sí, o alguien ahí del canal También molestando. Alguna habían eso. broma. Lo extraño, Dani, es que ahora sí debemos viajar a México, Dani. En México vamos a viajar al año 2001. Resulta, Dani, que en México hay un canal que se llama el Canal 5, curiosamente también, y ese canal tiene como una sección que es sobre el servicio a la comunidad. Ya. En esa sección que se encarga simplemente que las personas de la comunidad pues llaman o colocan información ya sea sobre personas desaparecidas o sobre trabajo, o Sí, sea, servicio social. sí, servicio social como tal, Dani. Ajá. Resulta, Dani, que en un momento de la transmisión de ese programa del Canal 5 de México, se corta más o menos la señal y aparece una imagen en blanco y negro de una mujer, Dani, pero se va a llamar Selene Delgado López, o sea, tiene el mismo apellido. Ahora, ¿qué ocurre, Dani? Esa imagen dura unos segundos, esa imagen como es en el 2001 es un poco más nítida la fotografía. Claro. Eh, las personas que lo vieron mencionan que el ver fijamente esa imagen era como incómodo, generaba como incomodidad, Perturbador. era perturbador, y después aparece otra imagen que es un poco más distorsionada y es aún un poco más de incomodidad. Ahí pegadita, otra Ahí imagen. pegadita, sí. Una Y, imagen tras otra, ok. sí. Y el sonido, Dani, es bastante incómodo, es como un zumbido, un pito que acompaña la imagen durante unos minutos. Y algunas personas han mencionado que una vez que vieron esas imágenes, soñaron con estas figuras de estas mujeres a tal punto que algunos creen que probablemente esto fue un experimento o una manipulación mediática de ver cómo las personas reaccionan bajo estas imágenes. Pero entonces los que lo hicieron tenían claro lo que había sucedido en Estados Unidos en dos ocasiones anteriores, en el 80 y pico, en el 90 y pico y en México ocurre en el 2001, Sí, Dani. de cortar la transmisión de televisión y poner imágenes de mujeres, o sea, que lo perturban a uno ver esa imagen. Sí, Dani. Las coincidencias, ¿cuáles son? Mismo canal, o sea, el nombre, en México es Canal 5, allá en Norteamérica es Canal 5 como tal,
Misma imagen, bueno, son imágenes diferentes, pero de una mujer que aparentemente está perdida con la descripción, con el teléfono, que comparten el mismo apellido, al final López. Una es Joana López y la otra es Selene Delgado López. Y lo extraño es que nadie menciona haberlas visto. O sea, una persona que la mira y dice, yo jamás he visto a esa O mujer. sea, no llegó un familiar, no Como, llegó alguien a decir, oiga, esa es la foto de mi hermana, de mi pareja, de nadie. como si hubiera sido una imagen creada artificialmente para esa época, probablemente. Ok, para meter el susto. Es Dani. Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que hace muchos años, pero más muchos años atrás, existió el experimento de control mental, el MK Ultra, Sí, y señor. está comprobado y no son conspiraciones porque está el documento real y lo pueden leer, lo pueden traducir, que también que querían controlar a las personas a través de la televisión, Dani. Y ahí estamos viendo que con la televisión aparece la imagen de esa mujer o de estas dos mujeres. Entonces probablemente podría ser un experimento o manipulación mediática de cómo las personas se relacionan al ver esta figura de estas dos mujeres. ¿Y será que si son hackers que se meten en la programación o el mismo canal o contactan al mismo canal para hacer el experimento? Si tú me preguntas, opino que puede ser el mismo canal que es consciente de lo que van a hacer y lo proyecta. Como que Como- aprueban. Ujú. Dicen, bueno, háganlo. Sí, Para ver qué reacción tienen en la gente. Claro, a lo mejor al canal le sirve obviamente hasta por rating. pues sí, por Porque ahí, la gente no, al otro día va a empezar a hablar de, oiga, ¿ustedes vieron lo que apareció en el canal tal a la medianoche? Y al día de hoy no se sabe. no se sabe nada. No se sabe si es coincidencia con lo que pasó en Estados Unidos. No se sabe los autores. No se sabe Y tampoco. los del canal dicen, ni idea, Ni idea, no, dicen que simplemente apareció la imagen, pero ni idea. que no tienen nada que ver. Ujú. ¿Y usted cree que es para control mental, como para un chequeo mediático? Para ver no tanto control mental, sino cómo reacciona a las personas al ver ciertas imágenes o cierta información, cómo reacciona toda una comunidad en conjunto. Como tú lo mencionas, al ver eso como el rating o demás, dice, ah, bueno, bajo ciertos parámetros, cierto, digamos, juego de colores o sonidos, la interacción hace que estas personas reaccionen de tal manera. Muy bien, ahí está ese misterio que nació en Estados Unidos, termina en México, hasta el día de hoy no ha vuelto a pasar. No ha vuelto a pasar, Dani, y tenemos imágenes, pero más adelante las van a ver como tal. ¿Imágenes de lo que proyectaban? Sí, sí, Dani, completo. Es incómoda la imagen, pero es muy Es chévere. incómodo, pero ahorita nos dice dónde lo vamos a ver. Ujú, sí, Dani. Perfecto, estamos con el invitado Misterio Oscuro, arrancando la noche de hoy, con algunos misterios que nos trae de Latinoamérica. Sí, un sector del planeta con bastantes misterios y unos misterios que él investiga, va a la historia y son sucesos reales que han sucedido, que eso le hace toque bien interesante. Otro misterio, misterio oscuro. Listo, Dani, ahora vamos a viajar a Brasil. Ya pasamos de México, de Estados Unidos, México, ahora vamos a Brasil. Sí, Y en Brasil tenemos que viajar al año de 1970. ok. ¿Listo? No es tan antiguo, tampoco es relativamente moderno de cierta manera. Y es que, Dani, en 1900, bueno, primero, Brasil es un país, y como tú mencionabas en Latinoamérica, que la mayor parte de países son asombrosos y tienen muchos misterios. Y mucha historia. Mucha historia. Y de hecho Brasil tiene bastantes misterios. Por eso hoy vamos a hablar de lo que ocurrió un 30 de agosto de 1970. Perfecto. Y es que, Dani, en aquel entonces había una persona, un sujeto, que se llamaba Martín Freitas, y este chico era un guardia de seguridad. Ajá. Por cierto, un saludo para todos nuestros guardias que nos están escuchando. Y él se encargaba de trabajar de una hidroeléctrica allá en Brasil. Sí, Él estaba trabajando durante mucho tiempo, él prefería el turno nocturno, me imagino por cuestiones monetarias, y él jamás escuchó ni espantos, ni ruidos extraños, nada. Era una persona que no era creyente de cierta manera del contenido paranormal. Decía simplemente, uno debe tenerle miedo a los vivos y no a los muertos como tal. ok. Y él tenía su arma de dotación porque debía cuidar esa hidroeléctrica. Él era un hombre ya experimentado, no era la primera vez que trabajaba como guardia, él ya había trabajado en otras empresas, Dani. Y todo ocurre que ese 30 de agosto, hacia las 9:45 de la noche, le va a cambiar la vida, Dani. ¿Qué le pasó al hombre? Él estaba caminando, Dani, él llevaba su linterna, estaba alumbrando, y él decide acercarse un poco más a la zona central de la hidroeléctrica. En ese momento le escucha como unos ruidos extraños, así que él dice dos cosas, o son animales o se me metieron. Así que él empieza a alumbrar más Sí, y empieza pues a sacar su arma de dotación pues para estar precavido de lo que pueda suceder. ok. En ese momento, Dani, él decide ingresar y se da cuenta que en lo más oscuro o allá en la profundidad de la hidroeléctrica hay como una luz
empieza a titilar. Sí. Él claramente dice, Dani, aquí sí hay personas que van a robar. Así que él más se acerca y se da cuenta, Dani, que esa luz comienza a moverse de izquierda a derecha. Estaba claramente a varios metros de él, Ok. estaba un poco lejos, pero él ve a la distancia que se mueve. Por el movimiento, Daniel dice, claro, son personas que están caminando y que están alumbrando, o me van a jugar una broma algunos jóvenes. Así que él empieza a gritar, dice como, hey, ya los vi, salgan de ahí. Y esa luz, Dani, y quiero que los oyentes imaginen, empieza a moverse un poco más rápido, de izquierda a derecha, más rápido, como un movimiento como de péndulo, ¿listo? De un momento a otro, esa luz va creciendo, Dani. Sí. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. El brillo empieza a aumentar y él siente y él observa lo que él menciona, que esa luz como que se comienza a acercarse a él. Ok. De frente, viene de frente, Dani. Él mira detalladamente y se da cuenta que esta luz no es una, sino son 15 luces, Dani. Ah, 15. Sí, sino que a medida que se van acercando se van como dividiendo. Ah, ya. Entonces él asumía que por la lejanía era una sola y al momento que se van acercando hacia él, se da cuenta que son 15 punticos que se están moviendo en el aire, o sea, están flotando. No son personas, él se da cuenta que no hay una persona, que no son linternas, sino es como si fuera una pequeña nave, como algo esférico que está flotando. El tamaño más o menos de medio metro, no era muy grande, pero él observa esas esferas que se están acercando. Y para asombro de él, él cuando alumbra completamente, se da cuenta que arriba de esas esferas, un poco sí más alto, hay una estructura más grande, Como la nave madre. como la nave madre que está encima de ellas. Y él alumbra y observa que algo le está titilando a esas esferas. Así que él en ese Y momento, estamos hablando de 1970. sí, 70, Ani. Ok. Así que en ese momento él ya ahora sí le da miedo, él saca su arma de dotación y al momento, Ani, que él saca su arma de dotación para accionar, estas luces disparan un rayo hacia él, un rayo muy muy fuerte. En ese momento él grita de dolor porque él siente que le arde demasiado la cara. Él logra disparar y él medio borrosamente ve que estas luces comienzan a subir y desaparecen. Por los disparos, por los gritos, llegan los compañeros, se dan cuenta que este sujeto está en el suelo. Y Dani, cuando llegan, él dice, me duelen los ojos, me duelen bastante, los llevan a la clínica y efectivamente, Dani, este sujeto queda ciego, pierde la vista, Dani. Ay, fue madre. Pierde la vista, Dani, como tal. Está en los reportes de periódicos oficiales, está de hecho la historia clínica que esta persona algo vio ese 30 de agosto a las 9:45 de la noche, Que lo dejó ciego. que estas esferas, o como lo quieran denominar, soltó un brillo y lo dejó ciego. ¿Y usted, en su opinión, misterio, qué cree que ocurrió? O sea, ovnis, seres extraterrestres y le hicieron perder su vista así nomás, ¿o qué pasaría? Dani, dos cosas. La primera, que para hablar de ovnis es complicado porque no sabemos si son o experimentos por parte de los seres humanos o seres Ajá, extraterrestres. sí, de acuerdo. Primero, ¿qué opino? Que si eran naves avanzadas para la época, si eran humanos o extraterrestres, no lo puedo saber. Sí opino que eran naves avanzadas y que efectivamente atacaron a este sujeto. Evidencia hay no solo de este caso, sino que ya como le hemos mencionado, que pues hoy sí no lo menciono, pero menciono el título, el caso Colares en Brasil, que se menciona que durante casi un año y medio en la pequeña isla de Colares, varias personas fueron atacadas por estos ovnis que titilaban luces. Entonces Brasil ya ha tenido reportes sobre estos ataques y de hecho en el caso Colares hay toda una documentación por parte de la Armada que menciona que investigó el caso y que enviaron militares. Entonces, en la isla de Colares sí hubo ataques de ovnis, de luces que atacan a la población. En este caso de Brasil de 1970, Ani, probablemente fue una nave extraterrestre humana, pero que efectivamente sí atacó a esta persona. Sí creo que sí lo atacó. Está la evidencia y pues que tristemente este sujeto que tenemos nombre y apellido quedó completamente ciego. Hágame el favor a los amantes de los ovnis o de las esferas extrañas que se aparecieron en Brasil en el año 1970. Un guarda de seguridad las vio, se les acercó, se le acercaron y como con un flash, llamémoslo así, perdió la vista. Tal cual, Dani. ¿Tú qué opinas? Uy, no tengo una idea. O sea, o sea, si hay la evidencia de las esferas, pues creería uno de ovnis. Ahora, ¿hay evidencia de las esferas? Ese es el problema, Dani. No hay evidencia de las esferas,
pero sí está la evidencia que el sujeto quedó ciego en ese momento que estaba a las 9:45 en la hidroeléctrica, porque sí está la evidencia forense que al momento del incidente llegó pues, la ambulancia como tal, lo llevaron al hospital y él menciona que fue por el Porque tema de las esferas. pensaría uno que de pronto algo dentro de la fábrica, dentro de esto, le causó la ceguera. También puede ser. Algo que manipuló, algo que le cayó, pero claro, el dictamen le hubiera dicho, ¿no? Usted quedó, Sí, usted perdió la vista fue porque le cayó líquido de tal cosa, o se cayó y se golpeó y se le desprendió la retina, bueno, qué sé yo, pero sabemos los médicos al final qué dijeron, los médicos mencionaban que recibió, ¿cómo explicarlo? Que observó algo bastante, o sea, ¿cómo decirlo? como un, sí, Un algo flash bastante fuerte que logró como, cegarlo. como un láser. Sí, exactamente, Dani, como un láser. O eso es interesante, o sea, porque si los médicos dicen sí fue por el impacto de una luz, de un láser, pues ahí sí queda uno más loco. Pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Los ovnis, será ovnis que dejaron a esta persona ciega? Ocurrió en 1970 en Brasil. Estamos con Misterio Oscuro hasta ahora, quien nos trae misterios de Latinoamérica, antes de las historias de ustedes. Ya hemos pasado por México, pasado por Brasil y ahora ¿dónde vamos? Dani, no, nos quedamos en Brasil. Ah, sí, en Brasil, ¿ahora qué pasó? Dani, de hecho, varias personas, ya sabemos que ya hace más o menos unos 40 años, si no estoy mal, ocurrió el lamentable desastre nuclear de Chernobyl, ¿no? Sí, señor, Que de hecho hoy en día pues sigue sin ser completamente, digamos, habitable. Aún hay índices de radiación. de acuerdo. Y Dani, pasa algo curioso y es que la mayoría de personas hablan de Chernobyl, hablan que antes del incidente se vieron luces en el cielo. Como en la mayoría de catástrofes, ¿no? Que siempre se hablan de ovnis en los lugares donde pasa algo. Correcto, Dani. Pero en este caso, algo que me parece asombroso es que en Latinoamérica casi tenemos un Chernobyl también y precisamente en Brasil, Dani. Es que se conoce este caso como el Chernobyl de Brasil de 1987, Vea, pues, ¿qué pasó? aún más reciente todavía. Sí, claro. Pues Dani, imagínate que en Brasil en ese año existió una clínica que estaba abandonada completamente, una clínica de radioterapia, y en esa Ajá. clínica pues había unos gabinetes, había unas cápsulas que estaban abandonadas. Así que dos personas que se encargaban de vender chatarra, de robar pues partes de cosas abandonadas, decidieron ingresar a este hospital. Ellos ingresaron, vieron que no había nada de valor, así que ya estaban un poco decepcionados. Y Sí. ya cuando estaban saliendo, Dani, estas dos personas observan que allá en los escombros hay como una cápsula bastante grande. Así que a ellos les llaman la atención. Estos dos sujetos, Dani, se acercan a esa cápsula y deciden sacarla porque sienten que hay algo ahí dentro. Dicen, debemos sacar esto y romperlo. De pronto hay dinero, hay joyas, hay algo que podemos sacar de valor. Así que estos hombres sacan esta cápsula, la arrastran hasta afuera y la rompen como pueden. Dani, cuando la rompen, ven un polvito como un brillo de color azul, que brillaba bastante, que era muy hermoso. Era tan hermoso que ellos, al verlo, de una quisieron tocarlo, quisieron colocárselo en las manos, en la cara, porque era un polvo azul, muy, muy, muy brillante. Resulta, Dani, que ese polvo azul era una sustancia radiactiva bastante, ¡Ja! bastante fuerte. No. Nada más y menos, Dani, que cesio 137, que eso es altamente radioactivo. Ok. Dani, pues resulta que esto Me, es... me acordó de una investigación que hicimos con ese en vivo, de, con un oyente, un amigo que se llama Machilian, y descubrió, dijo, ah, yo voy a ir a un pueblito que está abandonado, no sé si los oyentes recuerdan esa historia, y efectivamente él estaba transmitiendo en cámara y se fue a este pueblo, y llegó, y lo curioso es que estaban las casas, había bicicletas, yates parqueados, carros, y yo decía, pero eso cómo va a estar abandonado, si está todo ahí. Y él decía, sí, nadie habita acá, no sé por qué, pero está todo. Y yo decía, pero uno puede vivir en esa casa, o sea, tienen todo. Cuando nos dio por investigar en vivo acá en el cartel de la Mega, en la zona donde él estaba, era un campo con radiación por allá en Suecia, no sé qué, un pueblo que alguna vez pasó algo y la gente había tenido que abandonar el lugar. Y, y claro, por radiación, entonces no me podían llevar nada. Y en ese momento me acuerdo que Machila, un abrazo para él, salió corriendo del lugar porque a mí se me hizo extraño, o sea, que dejen las cosas, las casas estaban bien, yates, bicicletas, o sea, pero ¿quién abandona y deja todo eso? Y fue un tema de radiación y, y me acuerdo que el oyente salió corriendo
porque él solamente como que entró, ay, hay un pueblo abandonado, y por internet buscamos en el momento con Paul y dijimos, oiga, es que es por radiación, y el hombre no dudó en salir corriendo de ese lugar. Me acuerdo bastante y me acordé de usted, que esto es lo mismo que está contando, que sucedió en Brasil en 1987, cuando unos recicladores, llamémoslo así, Ujú. vendedores de chatarra, de sobrados en un hospital, entraron y encontraron un polvo azul hermoso y se lo iban a echar en la cara, y era un elemento de radiación, ¿no? Bastante tóxico, sí. Cesio 137, Dani. Entonces, estas personas vendieron esa cápsula con fragmentos, con parte de esta Sin radiación. saber, bueno, ya sabiendo qué No, era. no sabían qué era, o Ah, sea, ok, sin saber ellos qué era. es que para ellos lo que mencionas que era divino ese color, o sea, era hermoso, entonces por eso lo tocaban, nunca habían visto un color tan brillante. Era un azul hermoso, como decían ellos. Como zafiro en polvo. Más o menos, Dani. Uh -huh. Pues resulta, Dani, que ese compuesto reactivo se esparció bastante por Brasil y resulta, Dani, nada más y menos que 200 personas fueron infectadas, murieron 8 personas, algunos reportes se mencionan que más o menos unas 12 o 13, pero oficialmente murieron 8 personas y Dani, según los estudios y los exámenes médicos se menciona que 112.000 personas en Brasil se vieron afectadas por esta radiación, con malformaciones genéticas en ese momento y con los años siguientes. Por ese polvito, por culpa de unos De, pocos, se contaminó un poco de gente. de hecho, Ani, ese incidente está en la escala número 5 y fue bastante, digamos, peligroso para su época y lo comparaban incluso con el desastre nuclear de Chernobyl, porque 112.000 personas fueron infectadas con esa sustancia radioactiva y niños, niñas, mujeres se untaban eso sin saber qué era y se fue esparciendo a tal punto que de 8 a 15 murieron más o menos y cientos de mil personas fueron infectadas con esta sustancia Y radioactiva. eso que no estamos hablando de la edad de piedra, por allá cuando descubrían las cosas y se untaba todo y salían corriendo a felicitar. Esto fue en 1987 en Brasil. Sí, Dani. Hágame el favor, hemos pasado por misterios en México en el 2001 cuando un canal de televisión proyectó una imagen bastante extraña. Brasil, el guarda de seguridad en 1970 que quedó ciego por ver unas esferas. Y ahora en 1987 unos recicladores, o bueno, sí, encontraron una cápsula con un polvillo azul, se repartió por todo Brasil, fallecidos e infectados. Correcto, Dani, tal cual. Misterios con Misterio Oscuro esta noche. Pueden seguirlo en su canal de Instagram que es Misterio O con doble al final, Misterio O, raya al piso oscuro y dijo, traigo misterios de Latinoamérica. No ha salido Colombia, afortunadamente. Vamos a ver si nos trae sorpresa de Colombia en esta noche. Pero ahora, ¿de Brasil a dónde? Listo, Dani, ahora de Brasil vamos a México nuevamente. Nuevamente México. Y en este momento me gustaría que las personas reflexionen y se cuestionen y se pongan a pensar. En este momento nosotros salimos a la calle, comemos algo y no sabemos si de pronto eso esté probablemente con radiación o que Sí, tenga o alguna que tenga. sustancia así. Si uno come y dice, ay, qué delicia de perro, esa hamburguesa del pincho, lo que sea. En este momento podemos estar enfermos y no sabemos nosotros, Dani, Ajá, ¿vale? Entonces para que lo tengan presente. es verdad. Ahora, Dani, vamos a México, como yo te menciono. Este es un caso un poco más antiguo, un poco más viejo, al año de 1964. Y este caso, Dani, es bastante llamativo porque es uno de los casos de la ufología mejor documentados Ah, bueno. y a día de hoy sigue siendo un completo misterio, Dani. Y México siempre ha sido muy protagonista con el tema de los ovnis, ¿no? Sí, claro, Dani, desde el incidente de Roswell y antes de Roswell también se reportaron incidentes muy parecidos. Así es. Dani, pues, ¿qué sucede? Bueno, importante, este caso está involucrado policías como tal, fuerza pública, o sea, ahí Bien. tenemos una pieza clave. Resulta, Dani, que hubo un policía que se llamaba Lenny Zamora, Sí. y este sujeto, él era un policía bastante honrado, él cumplía muy bien sus labores, y de hecho lo reconocían por eso, porque era una persona muy dedicada en su labor. Un día él estaba patrullando la zona de Socorro, en Nuevo México, y él se da cuenta que un automóvil va a bastante velocidad, algo que cualquier otro policía lo va a bajar por alto y simplemente pues no lo va a perseguir más que va en carretera. Pero Lenny Zamora dice como, no señor, yo estoy aquí trabajando, voy a seguir a esta persona y lo voy a hacer que se pare, porque pues no puede ir tan rápido. Así que Lenny Zamora empieza a perseguir este automóvil, lo va persiguiendo y este automóvil no para, va muy muy rápido. Así que le enciende la sirena, empieza como a llamar, digamos, a sus compañeros, describe el vehículo porque es que no para en ningún momento. Dani, llega un momento donde el oficial está tan cerca del vehículo
que él dice, o lo trato de volcar o hago algo, pero no lo puedo pasar. Ok. Aparte que había una alerta de un presunto robo, así que él asumía que era esta persona. Dani, lo extraño es que cuando ya está muy muy cerca, a punto de llegar, él escucha una explosión bastante fuerte, lejano Sí. de ese lugar. Él mira por su ventana a mano derecha, Dani, y quiero que las personas imaginen que van en su automóvil y que miren allá a la distancia como un humo saliendo así como una explosión. Así que claramente Lenny pues baja la velocidad, deja que el auto se vaya y él decide ir hacia donde se encuentra como este humo, como este fuego. Ya. Así que él se va acercando, él desvía la carretera, él se mete entre la trocha, se va acercando y a medida que se va acercando, él observa que hay como humo, que es como si algo hubiera explotado. Así que él se va acercando a Dani y para la patrulla, porque él observa que hay algo delante de él. Así que este oficial sale de la patrulla y observa que frente a él, a 2 metros más o menos de distancia, hay un objeto metálico con forma de huevo, o sea, un ovni, que está flotando y que es más o menos de 4 a 5 metros de alto, que Mm. es una nave bastante grande. Él observa que no está muy alto, está a unos cuantos metros sobre el suelo. Él la mira extrañamente porque nunca había visto una nave de esa manera, de Sí. forma de huevo ahí flotando, completamente metálica, sin ventanas, sin cortes, una esfera perfecta. Y él cuando se va a acercar, él observa a Dani dos seres, más o Ah, no menos, solamente la nave, sino a no, los dos seres. dos seres, Dani, Ok. más o menos de 1 metro con 15 centímetros, 1 metro con 20 pequeños, Bajitos. muy, muy bajitos. Sí. Él observa que eran humanoides muy pequeños, como con un traje como plateado, como gris, o sea, un traje como, sí, metálico, Ya. que los protegía de cierta manera. Él lo describe que era como si fuera un traje de un astronauta, pero versión miniatura, o sea, pequeñitos. Ya. Él menciona que estos seres caminaban muy muy rápido, que tenían unos ojos bastante grandes, que eran muy flacos, pero no grandes como el típico Grey Alien, como el gris, sino ojos grandes, cabeza grande, pero no como esa forma, sino Bajitos. diferente, sí. La cabeza más bien un poco como triangular, o sea, diferente. No era como tan el famoso gris, Ok. para que los oyentes no digan, ah, vio un gris, no, vio otro tipo de ser extraterrestre. Él observa a estos seres caminando así muy rápidamente y él cuando quiere como esconderse en su patrulla para observar mejor, para que no lo vean, estos seres voltean a observarlo, o sea, como que sienten su presencia y inmediatamente van hacia atrás de este objeto que está como flotando, Dani, y él va a mirar y este objeto, Dani, comienza a ascender nuevamente y desaparece. La nave sube al cielo y Chao, se desaparece entre las pierde. nubes, sí. Él dice como, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de ver? O sea, esto no es algo normal. Y pónganse ustedes a pensar, amigos oyentes, que les pasara eso. O sea, que a uno loco. O sea, imagínese usted llegar a un campo porque hay un humito o algo y tratar de inspeccionar, encontrarse con un huevo flotando, o sea, una nave con forma de huevo, y unos seres chiquiticos corriendo de un lado a lado, y que luego esta nave se vaya. Yo les pregunto a ustedes los que están conectados, viéndonos en YouTube, TikTok, en la app de RCN, en todas partes, ¿ustedes contarían esa historia? ¿O se quedan callados? Y más para el trabajo. Claro, estando Ujú. solos. Claro, si uno está con 30 amigos, todo el mundo empieza a regar el chisme y todo. Y ahora, esto ocurrió en el 64. O sea, sin un celular a la mano como para uno grabar y decir, mire, ¿ustedes contarían la historia o se la guardan? O sea, porque la verdad lo tildan a uno de loco. Dani, ¿la contarías? Sin importar a lo que te dedicas, pero la contarías. Se la contaría a mis personas allegadas. Sí, así ya llegar a mi trabajo formal, claro, trabajo en esto sí podría, pero si no trabajara en esto y te Ujú. fuera un ingeniero por ejemplo, pues no la contará a mi jefe, va a decir, uy, este man que está consumiendo. Porque hasta el día de hoy pasa. Ujú, claro. O sea, ya que hay una mente más abierta hacia el fenómeno ovni, yo estoy seguro que alguien llega a la oficina después de un fin de semana a estar en una finca por allá en la selva y dice, oiga, vi una nave y unos seres chiquitos corriendo, ¿qué es lo primero que le van a decir los compañeros? ¿Qué estaba usted consumiendo? Así sería la rasca, o así sería lo que consumía, puede haber eso. Y hasta de pronto rega el chisme en la oficina y se está volviendo a ser man loco. Que es que vio extraterrestres y naves por ahí en el campo. Yo creo que inclusive al día de hoy, sin tener una grabación o algo, yo creo que uno muchas veces queda callado. Por eso en este espacio misterio mucha gente se conecta, porque como que los loquitos somos todos. Ujú. Entonces no da pena contar esas historias. Pero yo sé que en el tema paranormal a mucha gente le da pena hablar de esto. Le da pena llegar a la oficina y decir, ay, anoche tuve parálisis del sueño.
Ay, anoche vi un ser de oscuro saliendo por el espejo. Ay, anoche sentí una bruja en el tejado. Ay, se me apareció un vampiro. Yo creo que a la gente le da vergüenza o Ujú. miedo a que le digan loco. Sí, claro. Es que tal usted llegar tarde a la oficina y decirle al jefe, no, jefe, qué pena, es que me demoré porque es que llegó un vampiro a mi apartamento y estaba hablando con el vampiro. O jefe, no dormí nada porque es que la bruja me tiene fregado. Eso me hace chupones, moretones y todo. Entonces, yo creo que sigue habiendo mucha reserva en este tema porque lo tildan a uno de loco, de mentiroso, de estar inventando. Entonces yo creo que pues mucha gente se la guardaría por miedo a quién se lo contaría. De pronto uno a la pareja de uno, y eso que de pronto uno dudaría, porque qué tal que uno diga, qué tal que le dé miedo a mi Ujú. pareja, que yo estoy teniendo unos trastornos o algo. Sí, misterio. Pero bueno, entonces esto le pasó a un policía en el 64, que vio el huevo, dos seres como astronautas chiquiticos, y se fueron. Viajó la nave otra vez, ¿y qué pasó luego? Sí, Dani, pero ya que tú lo mencionas y pasa algo aún más importante, y es que como estamos a 2025, pasan dos cosas puntuales. Si Ajá. yo tomo una fotografía muy clara, ya sea de un fantasma o un ovni, me van a decir, El ese es montaje. montaje. Y si la tomo mal, me van a decir, ay, como a 2025 no tiene una buena cámara. Entonces, o sea, ¿qué hago? ¿Tomo una buena foto o tomo una mala? Igual no me van a creer, Dani. O sea, Tiene toda la razón. La gente hoy en día critica y dice, ay, pero es que esas fotos siempre como borrosas las de los fantasmas. ajá. Pero le creen más a la borrosa que a la Full HD. Porque si usted toma una foto de un fantasma perfecto hoy en día con una cámara 8K, lo que usted dice tiene toda la razón. La gente va a decir, ay, tan bobo, Ujú. Y, qué montaje. Porque nos han enseñado que es que los fantasmas siempre tienen que salir distorsionados. O la nave espacial. Pero si usted graba en su celular de última tecnología una nave perfecta volando sobre su finca que queda en Melgar, ¿quién le va a creer? ujú, La gente claro. va a decir, uy, qué aplicación tan buena, qué buen montaje el de ese man. Sí, lamentablemente la tecnología, yo soy creyente que la tecnología ha dañado mucho la evidencia paranormal porque se puede obtener bastante, pero al ser tan clara, la gente duda. Ujú, claro. ¿Sí o no? Sí, claro, Dani, completamente cierto. Antes creíamos más cuando la foto era ahí como a media, se veía rayada, se veía distorsionada, mal tomada, y uno decía, uy, sí, un fantasma, y se ve la mancha, se ve la sombra. Pero yo decía, hoy en día con tanta tecnología, ¿será que sí hay mucha evidencia y la gente la guarda? ¿O ya hoy en día porque no hay tanta? Que es verdad, miren, ustedes pónganse a pensar en fotos de fantasmas bien tomadas hoy en día, ¿dónde hay? Todas son ahí como distorsionadas, como mal hechas, y ¿por qué no la foto bien tomada? O si las hay, no creemos. Pero bueno, adelante, Misterio Oscuro. Dani, pues ahora entonces resulta, como lo muy bien lo mencionabas, esta nave y los seres se fueron hacia el cielo, hacia las nubes, se perdieron. Este policía, Eleni Zamora, queda ahí como en shock unos segundos, pero para asombro de él, como a los minutos, como 15, 20 minutos, llegan militares, Dani, a esa zona. Militares, tanto mexicanos como norteamericanos, del gobierno de Estados Unidos. Ok. Llegan también compañeros de policía de él, le preguntan qué pasó, y algo que caracterizaba a este policía es que él siempre fue muy franco, fue muy directo, y él Sí. menciona, vi eso, esto y esto. Y para asombro de él, él dice, bueno, si digo esto, puedo perder el trabajo, pero pues igual no estoy ni borracho, no consumí ninguna sustancia, o sea, tampoco he tenido reportes negativos míos, entonces si no me creen, pues problema de ellos. Y para asombro de él, le creen, Dani, dicen como, ok, ¿qué le sucede, Dani? Que tiempo después, y relativamente, o sea, no tiempo después de años, sino a las semanas, meses, el FBI y la CIA, Dani, deciden investigar el caso y de hecho, en 2025 hay documentos reales, son de dominio público, cuando fueron desclasificados algunos archivos del Pentágono que mencionan que el caso de Lenny Zamora se estudió, que el FBI le interesó, buscó una explicación y que de hecho la CIA también lo investigó y trata de buscar una explicación. ¿Por qué lo investigaron, Dani? Porque en el lugar donde ocurrió esto encontraron que el suelo sí estaba quemado efectivamente, Ok. que habían huellas, pero o sea, no huellas de humanoides, sino como el rastro de algo que se frenó ahí, que estuvo como quieto, listo como la presión, como la marca. Sí. Y de hecho sí marcaba como un índice alto de radiación. Y también varias vegetación estaba quemada.
Entonces sí hay una evidencia que algo sí ocurrió en ese momento y lo curioso es que tanto el FBI como la CIA decidieron investigarlo y es uno de los documentos desclasificados más importantes sobre el caso de Lenny Zamora y que de hecho en el propio documento mencionan que efectivamente se trata de un objeto desconocido que llegó ese día a Socorro, Nuevo México y que ese policía lo vio, lo observó y que él detalló todo lo que observó. Muy bien, bueno, interesante estos misterios de Misterio Oscuro hoy, viajando por parte de Latinoamérica. Hemos pasado por Brasil, por México, con diferentes casos, dos de México, dos de Brasil. ¿Más misterios? Sí, claro, Dani, tenemos más ¿A misterios. dónde vamos? Ahora vamos un poco más al sur de Sudamérica, Ok, vamos a Chile. muy bien. Y es que, Dani, normalmente todos nosotros, los que somos amantes del misterio, hemos siempre escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón, creo que es hacia Japón, hacia Asia, si no Sí, estoy sí, mal, sí, sí, sí. y ya. O incluso en Alaska, más o menos, que hay como una especie de El otro triángulo, triángulo de Alaska, sí, señor. y listo, no hay nada más. Pero primero, hay muchos lugares donde las personas desaparecen, y de hecho en Chile hay un pequeño como Triángulo de las Bermudas, por así llamarlo, así coloquialmente. Ok. ¿Vale? Y esto precisamente es en el Golfo de Penas, allá en Chile, así se llama, Golfo de Penas. Dani, desde el siglo XIX perdón, siglo XVIII y siglo XIX se han reportado personas que han desaparecido y embarcaciones en ese lugar geográfico de Chile, cuando están ahí hacia el mar. Dani. ¿Qué ocurre? Desde 1888 hay un registro que es muy importante y es el siguiente. Se relata que una embarcación llamada El Vapor parte con 150 tripulantes, Dani, y van rumbo al noreste de Chile. Al momento de zarpar, atraviesan este golfo, el Golfo de Penas, y jamás vuelven a ver esta tripulación, ni a las 150 personas. Jamás aparece esta embarcación. Obviamente empiezan a investigar, empiezan a buscarla, pero no encuentran rastros, absolutamente nada, ni que se hubiera chocado, ni partes, nada. El barco no vuelve a aparecer, Ujú. tampoco la ropa de estas 150 personas, nada, desaparece en ese lugar. Dani, en 1850, el bergantín Adelaida, también era un bergantín inglés, sale de Chile, Sí. atraviesa este golfo y desaparece con 10 personas. Encuentran a un solo sobreviviente, casi a punto de morir, lo rescatan. Cuando le preguntan qué fue lo que sucedió, él menciona que el agua estaba completamente tranquila, que un momento a otro el agua empieza a ser un poco turbia, un poco tensa, y que observan, o que él observa, una neblina muy, muy espesa. Y que un momento a otro, pues la embarcación empieza a tener problemas con esta corriente de agua, y al final él ya no recuerda más y lo último que recuerda es que está flotando en el agua y él es el que rescatan. Esto en 1850, Dani. Y el último reporte es de 1965, Dani, donde una tripulación con 20 personas igualmente estaban saliendo de Chile, cruzan este golfo y nuevamente desaparecen y no las vuelven a ver, Dani. Hasta el momento hay más de 250 casos registrados de desapariciones en ese Golfo de Chile, desde el siglo XVIII hasta el 2020, que nuevamente unas personas en un pequeño barco han desaparecido. Estos datos de dónde se obtienen son un poco complejos de encontrar, pero desde la parte del gobierno local de Chile y la parte marina están los registros de esas embarcaciones que han desaparecido desde el siglo XVIII hasta el 2020 y 2021. Un total exactamente más de 358 embarcaciones han desaparecido en ese lugar. Misterio, una preguntita. En estos lugares del mundo donde hay estas extrañas desapariciones, como bien nombrado usted, el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, el Triángulo de Alaska y ahora este Triángulo de Chile, ¿usted a qué se lo atribuye? Yo opino, Dani, que pueden ser dos cosas. Uno, desde la parte, digamos, del misterio paranormal, Ajá, probablemente puede ser un vórtice a otra dimensión, una dimensión paralela, otra dimensión. probablemente sí. Muy bien. Entonces, ¿qué supongo yo? ¿Qué asimilo yo? Que la nave, al momento de atravesar eso, llega a otro lugar del planeta Tierra, de pronto a otro universo paralelo, a otra dimensión, y por eso no vuelve a aparecer. Probablemente llegan a otra Tierra, a otro mundo. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso es uno desde mi visión. Ya como profesor que soy, hay una explicación entre comillas muy fácil, muy básica, y es que en algunas zonas geográficas las corrientes marinas al momento de chocar provocan fuertes torbellinos que hacen que los barcos sean afectados. Entonces probablemente
tanto en Bermudas como en el Triángulo del Dragón o acá allá en Chile, perdón, esas corrientes, como son tan fuertes y como van a chocar más los vientos, van a hacer que las embarcaciones pues colapsen y quedan hundidas. Lo extraño que es que no se encuentre ni ropa, ni cuerpos, ni nada. Eso ya sería extraño. Porque pues bueno, un tiburón o independiente del animal se puede comer los cuerpos o se pueden descomponer. Quedaría algo por ahí. Pero lo extraño es que no se encuentra absolutamente nada, o sea, ni ropa, ni metal, o sea, hablando de Chile, no sé en el momento si en Bermuda se ha encontrado, pero en la parte de Chile no se ha encontrado nada hasta el momento. Entonces, asumo yo, desde la parte del misterio, que van a otra dimensión, pasan a otro lugar. Desde la parte más profesor de historia, más racional, más de geografía, por el tema de las corrientes como tal, tanto de agua como de aire, que al momento de chocar provocan estos desastres como tal. Interesante los misterios de Misterio Oscuro. Lo pueden seguir en su Instagram como Misterio o Raya al Piso Oscuro. ¿Quién esta hora estaba hablándonos de misterio? ¿Alguno para terminar esta hora, Misterio? Sí, Dani, tengo dos rápidamente. ¿Se ponen los dos o solo Sí, uno? hágale, hágale, ¿Sí? hágale, bien pueda. Listo, Dani. Entonces, los dos son más o menos parecidos. Uno en México Ajá, y otro, que es el mejor para mí. Este sí no es en Latinoamérica, este ya es mucho más lejos, es hacia la parte de la antigua Unión Soviética. muy bien. Entonces, primero, Dani, el de México. Resulta, Dani, que en 1983, nuevamente, casi tenemos un Chernobyl en Latinoamérica, pero ahora en México, Sí, ¿vale? El de Brasil, para que lo recuerden, fue en 1987. El de México en 1983. ok. Dani, pues resulta que esta vez, nuevamente, es muy irónico, muy descabellado, pero sucedió. Hubo un hospital que estaba abandonado, Dani, y pues dos personas que se encargaban, igual que en Brasil, de robar estas partes, de obtenerlas, deciden ingresar y robar un equipo de radioterapia. Ok. Estos sujetos sacan este equipo y nuevamente encuentran una cápsula, Dani. Pero esta cápsula, a diferencia de de Brasil, perdón, tiene otro componente mucho más radioactivo. ¿Ese componente cuál va a ser? Simplemente cobalto 60, que es altamente radioactivo, Dani. Estos sujetos, al abrir la cápsula, al que se disperse este cobalto, pasa algo curioso, Dani. Y es que este cobalto queda en el suelo, ellos nuevamente suben al automóvil y las llantas de este vehículo y su propio vehículo se ven untadas de este cobalto y el automóvil se va. Ellos, al no obtener, digamos, la chatarra suficiente, deciden robar este automóvil porque va a ser un automóvil robado. Así que este automóvil lo venden para hacer varillas, para construcciones, para importaciones y demás. Dani, pues resulta que esas varillas, bueno, ese automóvil como estaba contaminado con cobalto 60, que después fue convertido en varillas, fue vendido por gran parte de México y gran parte de Estados Unidos. Precisamente en México se vendieron en más de 10 estados de México estas varillas reactivas y precisamente llegaron hasta Estados Unidos. Se cree que habían más de 17 toneladas de cobalto 60, completamente reactivo, Dani. Y pues murieron varias personas en México, varios estados de México tuvieron que pues, ser intervenidos por los altos índices de radiación y a día de hoy se cree que las cifras de muertos en México superan a los 350 personas fallecidas. De hecho, hay lugares en aquel entonces que tuvieron que enterrarlos con ataúdes de plomo porque era bastante la radiación, algo que fue bastante perturbador para esa época. Vea, pues los misterios con Misterio Oscuro, ¿ah? Oiga, la gente muy contenta con sus historias, Misterio, lo felicito. Ay, muchas Por sus gracias. investigaciones, sí, mucha fanática ahí viendo que qué buen invitado. Sí, el hombre, pues nada más y nada menos que profesor de historia, hágame el favor, y le gusta el misterio, entonces imagínese combinar esas dos, ¿cómo se dice? Habilidades, conocimientos, bueno, pues es una mezcla perfecta. Y bueno, el misterio para cerrar que usted dice que vamos a la Unión Soviética. Sí, Dani. Entonces, primero, yo sé que a algunas personas les parece aburrido la historia como tal. Dicen qué mamera recordar tantos datos, fechas y demás. No, pero cuando les Pero es gusta el bonita, sí, misterio, pues obvio. chévere, No, ya, sí, claro. eso es bacano. Y como dato curioso, Dani, cuando se habla de la Unión Soviética, estaba compuesta por muchos países. Ujú. Actualmente, para que algunas personas tengan más o menos presente qué países hacían parte, la mayoría que termina en Istan hacía parte de la Unión Soviética, o sea, Uzbekistán, Kazajistán y así, ¿entiendes? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Resulta que cuando existía la Unión Soviética, estaba hoy en día un país que conocemos como Kazajistán. Sí, En ese año, perdón, en esa época, hacía parte de la Unión Soviética. Primero,
Este caso es muy importante y antes de contarlo quiero que todos los oyentes, si no lo han visto, que por favor vean la película. Se puede mencionarse. Claro. Ah, listo. Resident Evil, la 2 como Ok, tal. sí, que también tiene videojuego, ¿no? Sí, tiene videojuego, pero Ujú. precisamente la película, la número 2. Bien. ¿Tú la viste, sí, Dani? Sí, sí, sí. ¿Recuerdas que al final de la película el gobierno encubre lo que ocurrió en Raccoon City y envía como una bomba para destruir la Sí. ciudad? Y nadie se entera de lo que ocurrió en Raccoon City en la Y película. en el videojuego, Y pues en, también es Raccoon City y todo. uno pensaría que eso es fantasía, pero Dani, esto ocurrió, obviamente no zombies, pero esto ocurrió en la vida real. Entonces, ¿qué pasa, Dani? En los años 50 Ajá. ocurrió un desastre nuclear mucho más perturbador que el de Chernobyl y fue en esta región de Kazajistán, precisamente en un lugar llamado Semipalatinsk. En este lugar era un lugar muy humilde, vivían muchos campesinos, personas humildes Sí. que a duras penas tenían radio, algunos pues ni siquiera estudiaban tanto, simplemente vivían ahí en sus vidas cotidianas. Ok. Resulta, Dani, que este lugar la Unión Soviética lo utilizó para pruebas nucleares, Dani, como Y tal. que era bueno, sí, muy pobre, un país muy pobre, ¿no? Sí, Dani. Pero, Dani, ¿qué es lo aterrador? 456 pruebas nucleares en ese lugar con personas viviendo y el gobierno sabía que estaban ahí viviendo y no les O informaron sea, nada. probemos, pero probémoslas de verdad. Sí, literal, Dani. No, 450. hágame el favor. 116 detonaciones en la atmósfera, Dani, como tal, en ese lugar geográfico. 116, digamos, en el cielo, para que la gente entienda, Muy arriba, bien. en las nubes. 340 subterráneas, Dani. Ok. ¿Listo? Y, Dani, ¿qué ocurre? Que las personas simplemente, ellos mencionan los parientes, los descendientes, que los abuelos, los tíos caminaban y ellos veían como ese honguito de nube en los cielos. Decían, ve, una nube en el cielo como Ve, qué oscura. raro Como ese. hoy está temblando, hoy como me desperté como enfermo, así que tengo como daño de estómago. Y era pura bomba nuclear, hágame el favor. Dani, pues resulta que más de 3 generaciones, hasta 4, siguen con estos síntomas de radiación. Hubo malformaciones genéticas, Claro, todo lo que les caía. personas, y hay fotografías reales de personas que nacieron con 2 cabezas, con 6 dedos en cada mano, malformaciones completamente genéticas, con cáncer, personas que murieron cruelmente, enfermas. Como no tenían ningún medio de comunicación, no sabían qué estaba pasando. Decían, ve, más raro, o sea, hoy estamos muriendo más rápido de lo normal, o estoy con O malformaciones. nació con dos cabezas, ve, tan raro el humano. Sí, decían tan raros si somos campesinos y aquí cosechamos, comemos naturalmente y estamos muriendo más rápido. ¿Por qué lo comparo con la película de Resident Evil, Dani? Porque esto fue en los años 50 y Sí. ¿quieres saber hasta qué año se enteró de la verdad de este caso? ¿80s? No, más reciente, ¿90s? mucho más reciente, ¿2010? mucho más reciente. ¿Qué? ¿Hasta ahorita, 2020? Casi en el 2018 se desclasificó porque la Unión... Salió eso a la luz. Sí, desde los Ay, años 50, si no estoy mal, creo que fue en 1953, si no me o falla la sea, memoria. 70 años prácticamente. Imagínate que un gobierno, todo un gobierno, la Unión Soviética, encubra durante 70 años, no solo para la propia Unión Soviética, sino para todo el mundo, lo que ocurrió en esa región. Y cuántas personas durante 70 años murieron generación tras generación con malformaciones sin saber lo que estaba ocurriendo. Hágame el favor. Y hoy en día ese lugar no es habitable, pero unas personas ya se adaptaron y siguen ahí viviendo con malformaciones genéticas como tal. Y hoy en día es un lugar y se han hecho, digamos, movilizaciones no al lugar, sino alrededores para exigir justicia por lo que ocurrió en ese lugar durante 70 años. Y a mí lo que me asombra, Dani, es que nosotros vemos películas y decimos, ah, ¿se imaginan que eso pasa? Es mentira, que un gobierno mande un misil y que diga que es mentira. Pues mira, Dani, la Pasó. Unión Soviética lo hizo. Y no sabemos qué otras crueles actos habrá cometido en esa época. Durante 70 años, estas personas murieron cruelmente y fueron víctimas de estos experimentos. Y como usted dice, y a esta altura, ¿cuántas cosas nos han ocultado? Hasta ¿Y 2000, cuántos experimentos estarán haciendo ahorita? y salió hasta el 2018. O sea, y fue por la presión de las personas investigando como qué está pasando, crímenes de lesa humanidad, investigaron, archivos desclasificados de la Unión Soviética. Pero si no hubiera sido por esas ganas de investigar, te podría decir que hoy a 2025, ni tú, ni yo, ni nadie hubiera sabido lo que ocurrió allá en ese, hoy en día conocido como Kazajistán, en Semipalatinsk. Pues por eso le agradezco Misterio Oscuro por traer esas historias de la vida real, esos misterios ocultos y exponerlos aquí en el cartel La Mega. Pues lo pueden seguir en su Instagram, de verdad que sube unas publicaciones bien interesantes. Búsquenlo como Misterio O con doble O al final, Misterio O
raya al piso oscuro. Pues Misterio, le agradezco por haber venido, hermano. Vale, Dani, gracias a ti nuevamente por la invitación y ahorita ya en unos segundos les subo en orden todas las imágenes en Instagram, en las historias, para que puedan ver las imágenes de cada caso. Y Chévere. también te las comparto para que ahí los puedan ver en TikTok. Bacano, entonces en el Instagram de Misterio o raya al piso oscuro, allá que vayan a su cuenta, allá pueden ver sus historias antes de que le cierren la cuenta. Misterio, muchas gracias por haber venido. Gracias, Dani, un abrazo y espero volver pronto.